No siempre que queramos acceder a un componente podremos hacerlo declarando variables públicas y arrastrando objetos al inspector antes de la ejecución. Puede que el GameObject al que queramos acceder no se encuentre en escena y por tanto no podamos acceder a él de esta manera. Por ejemplo, si se tratara de un enemigo que se ha instanciado mientras el juego se ejecutaba y por tanto no pudiéramos tener su referencia antes de la ejecución. También puede resultarnos demasiado costoso si tenemos muchos componentes estar arrastrándolos a las variables en el inspector. Para estos casos existe una manera de acceder a los componentes utilizando solo el código, utilizando el método getComponent que tienen todos los GameObjects. La sintaxis del método es algo especial. Sería la referencia al objeto .getComponent y después estableceríamos el tipo de componente y por último los dos paréntesis. Este método devuelve el componente del tipo componente si el GameObject tiene 1 y null en caso contrario. Primero vamos a utilizarlo para obtener componentes del GameObject que lleva el propio script. Para obtener, por ejemplo, el componente renderer, la sintaxis sería la siguiente. Aquí vemos todo a lo que podemos acceder. Y terminamos siempre las instrucciones con punto y coma. Como vemos, la llamada es algo distinta a la de otros métodos y tenemos que tener en cuenta esta sintaxis. Este método busca en el objeto que le indiquemos, en este caso con this le indicamos que busque en el GameObject que lleva el script, aunque también podríamos no escribirlo, el componente indicado, en este caso el renderer. Si encuentra el componente, devuelve la referencia al mismo y en caso contrario devuelve null. Para comprobar esto, vamos a hacer un debug.log del componente. Guardamos y ejecutamos. Y como vemos, nos está mostrando por consola que sí que ha encontrado un renderer. Si nosotros hubiéramos quitado este componente, vemos cómo nos devolvería null. Pero para poder utilizar esta referencia tenemos que hacer algo con ella. En lugar de mostrarla por consola, como hemos hecho ahora para ver cómo funcionaba este método, podemos almacenarla en una variable para utilizarla más adelante o para utilizarla varias veces en nuestro código de manera óptima. Para ello simplemente crearíamos una variable del tipo, en este caso de tipo renderer, y en el start le asignaríamos el valor de esta llamada al método a esta variable. A continuación vamos a mostrar el valor de esta variable. Y como vemos, el resultado es el mismo, es decir, la variable almacena el mismo valor que la llamada al método. También podríamos utilizar directamente la llamada al método, ya que toda la expresión this.getComponentRenderer equivale a la referencia de ese componente. Como vemos, escribiendo un punto a continuación, entraríamos a todo lo que tiene disponible este GameObject. Y podríamos dar valor a estas variables que tiene. Vamos a ver ahora qué podemos hacer con esas referencias. Si escribimos ref_render y un punto, se nos muestra un desplegable con todas las opciones que tenemos. Es decir, todo lo que este renderer tiene en su interior y a lo que podemos acceder. Que como vemos, son variables a las que también podemos acceder desde el inspector. Vamos a coger ahora la referencia al collider. Una de las cosas que podemos hacer es que este collider sea un trigger. Y esto es algo que podemos cambiar desde código.
vemos que antes de la ejecución la casilla isTrigger no está marcada y en el momento en el que ejecutamos la casilla isTrigger se marca. También podemos activar o desactivar el propio componente. Y como vemos, el componente se desactiva. Y cuando detenemos la ejecución, todo vuelve al estado original, a como lo dejamos antes de la ejecución. Y de esta manera podemos acceder a cualquier componente de nuestros GameObjects y utilizar todos los recursos que tienen disponibles.